¿Cuáles son las condiciones para que las oraciones sean contestadas? La palabra de Dios dice, Él me invocará, y yo le responderé. Cubriremos las 7 condiciones para las oraciones contestadas. Número 1. Ven con sumisión reverente. La palabra de Dios nos brinda una visión profunda de cómo Jesús oraba. No estábamos allí para verlo, pero gracias a Dios por la Biblia. Durante los días de la vida de Jesús en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes llantos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado debido a su sumisión reverente, Hebreos 5:7. Se nos dice por qué Dios siempre escucha las oraciones de su Hijo. Dice que Jesús fue escuchado debido a su sumisión reverente. Este tipo de sumisión es la primera condición para acercarnos a Dios cuando queremos que nuestras oraciones sean contestadas. La sumisión tiene 4 ingredientes principales: humildad, obediencia, respeto y amor. El orgullo bloquea a tantos cristianos de someterse, pero el orgullo es destructivo. No debe ser albergado. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, sométanse a los mayores. Vístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. También la obediencia y el respeto son requisitos principales en la sumisión, porque a un Dios que no puedes obedecer y respetar, no puedes afirmar que te sometes. Finalmente, recuerda que Dios desea tu amor. Aprende a colmarlo con tu amor. De esa manera, harás tu relación más fuerte. ¿Cómo demostramos esta sumisión reverente? Hebreos 5:7 se refiere al momento en que Jesús oró en el jardín de Getsemaní, y esta es la descripción de lo que sucedió en ese momento. Y él fue un poco más allá de ellos, cayó sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se alejó de nuevo por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26:39 y 42. Una sumisión reverente, por lo tanto, consiste en decir al Padre, no como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad. Consiste en renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos dio una oración para usar como patrón. Es, por supuesto, lo que llamamos la oración del Señor. En parte de esta oración, incluyó este mismo principio. Nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando te acerques a Dios, necesitas decir, hágase tu voluntad. Esas simples palabras significan que estás diciendo, si mi voluntad no está alineada con la tuya, entonces pongo de lado mi voluntad o abandono mi voluntad para que se haga la tuya. Básicamente estás diciendo que cuando nuestras dos voluntades entran en conflicto, deja que la tuya tenga libre curso. La oración es una de las mayores oportunidades, uno de los mayores privilegios y uno de los mayores ministerios disponibles para todos los cristianos. No leo que Jesús haya enseñado realmente a sus discípulos cómo predicar, pero sí les enseñó cómo orar. Número 2. Ten fe. El libro de Hebreos nos deja saber el segundo requisito para acercarnos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11:6 Nib. La fe es una condición básica para ser aceptado en la presencia de Dios. Cualquier individuo que se acerque a Dios, se le pide creer. Se nos requiere creer dos cosas en particular. Primero, debemos creer que Dios existe. Segundo, debemos creer que Él recompensa a los que lo buscan sinceramente. La mayoría de la gente no tiene ningún problema en creer que Dios existe. Sin embargo, esto no es suficiente para cumplir con la condición de fe. Debemos creer que Él recompensa a los que lo buscan sinceramente. ¿Crees eso? Puedes decir, bueno, lo intento, pero quizás no lo busco demasiado bien. No sé mucho sobre teología. Tengo buenas noticias para ti. La fe de este tipo no se preocupa principalmente por la doctrina o la teología, sino que se trata de la relación. Implica confianza en Dios como persona. Es confianza en su carácter, su fiabilidad. De hecho, aléjate del pensamiento de la teología cuando te acerques a Dios con fe. Y Abraham creyó en el Señor, y el Señor lo consideró justo por su fe. Génesis 15:6. La fe es tan grande que la fe de Abraham fue considerada como su justicia. La palabra también nos deja saber que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos.
es la prueba de cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente en los días antiguos obtuvo una buena reputación. Por fe, entendemos que todo el universo fue formado por la orden de Dios, que lo que ahora vemos no vino de nada que pueda ser visto. Hebreos 11, 1-3. Número 3. Acércate a Dios con audacia. Otra condición para acercarse a Dios, y la oración es venir ante Dios con audacia. Ven con confianza. Necesitas acercarte a Dios con confianza. Dos escrituras del libro de Hebreos nos dicen por qué deberíamos acercarnos a Dios con confianza. El primer versículo nos dice: por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayudar en el momento de necesidad. Hebreos 4, 16. Estamos orando a alguien que está en un trono. Un trono indica un rey. Este no es simplemente un rey, sino el rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, el supremo gobernante del universo, el que dijo: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, que es un trono de gracia. La gracia es una de las palabras clave en el Nuevo Testamento. Siempre representa algo que va más allá de cualquier cosa que podamos ganar o lograr por nuestros propios esfuerzos. Porque es un trono de gracia. No estamos limitados a lo que merecemos o a lo que podemos lograr, o lo que nuestros propios esfuerzos pueden lograr para nosotros. Otra hermosa escritura de Hebreos que nos anima a venir con confianza. Por lo tanto, hermanos, ya que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con un corazón sincero y plena certeza de fe. Hebreos 10, 19 y 22. Ven sin condenación. El lado positivo de acercarse a Dios audazmente es venir con confianza. El otro lado es que venimos sin condenación. Varios pasajes de la Escritura hablan sobre la necesidad de estar libre de condenación. Aquí hay uno de los Salmos. Si en mi corazón hubiera yo contemplado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18 NASB. Considerar la iniquidad en mi corazón significa que soy consciente de algo que me condena. Cada vez que intento acercarme a Dios con fe, Satanás me recuerda de este defecto que no está bien, que no ha sido tratado. Podría ser un pecado que no ha sido confesado, o si ha sido confesado, no he reclamado ni recibido el perdón de Dios. Si soy consciente de este defecto en mi corazón, no recibiré lo que oro. Debo eliminar la conciencia del pecado de dentro de mi corazón y venir audazmente ante su trono. Ver Hebreos 4, 16. Número 4. Ten el motivo correcto. La cuarta condición para entrar en la presencia de Dios es tener el motivo correcto. La gente religiosa tiende a concentrarse en los externos. Les preocupa cómo se visten las personas y las cosas que comen. Es difícil para las personas religiosas, que trabajan desde el exterior hacia adentro, darse cuenta de que Dios comienza con lo que está adentro y trabaja hacia afuera. La verdad es que Dios mira los corazones de los hombres. Veremos en la Biblia que cuando Dios envió a Samuel a la casa de Jesse para ungir a uno de sus hijos para ser el futuro rey de Israel, todos ellos eran externamente fuertes, guapos y respetables. Cada vez que Samuel veía a uno de estos hijos externamente hermosos, se decía a sí mismo: este debe ser el uno. Pero cada vez que Samuel decía eso, el Señor lo corregía y decía: ese no es. Luego el Señor le explicó la situación. Dios no ve como ve el hombre, porque el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primero de Samuel 16, 7. Dios examina los pensamientos e intenciones de nuestros corazones. Dios mira nuestros motivos. Dios no solo mira lo que pedimos cuando oramos, sino que también le preocupa por qué lo queremos. El siguiente versículo lo explica: piden y no reciben, porque piden con motivos equivocados, para gastar en sus placeres. Santiago 4, 2-3. Una simple razón por la que no tenemos las cosas que Dios quiere para nosotros, es porque no pedimos. Pero si pedimos y no recibimos, podría ser porque estás orando con los motivos equivocados. En particular, Santiago nos advierte de un motivo equivocado al orar a nuestro Padre, y es que lo gastemos en nuestros placeres personales. Si nuestras oraciones son egocéntricas, nuestros motivos son equivocados. Entonces, ¿cuál es el motivo correcto para orar? Jesús lo declaró claramente: todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13. Jesús nos dio una maravillosa promesa de que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará,
Sin embargo, la base en la que lo hará es esta: que el Padre sea glorificado en el Hijo. El motivo correcto para orar es que la respuesta traiga gloria a Dios. Este es en realidad el motivo de todo lo que hacemos. Número 5. Perdona a aquellos que te han herido. En el Sermón del Monte, una de las cosas que Jesús nos enseñó a decir fue: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Perdónanos como perdonamos a otros. Lo que podríamos no darnos cuenta es que hay una condición para recibir respuestas a las oraciones. La última petición en la oración del Señor es una petición de liberación de Satanás. Líbranos del maligno, Mateo 6:13. Tú y yo no tenemos derecho a orar por liberación hasta que hayamos perdonado a otros como querríamos que Dios nos perdone. Jesús también nos dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, Marcos 11:25. Ahora eso no deja fuera nada ni a nadie. Cuando ores, perdona, para que tu Padre que está en los cielos también te perdone tus ofensas. Pero si no perdonas, tampoco tu Padre que está en los cielos te perdonará tus ofensas. Marcos 11:26. Esto es absolutamente claro, y está hablado a los cristianos, aquellos que tienen a Dios como su Padre celestial. Antes de que tú y yo oremos, debemos perdonar. No nos hará ningún bien tratar de acercarnos a Dios en oración con falta de perdón en nuestros corazones contra cualquier persona o cosa. Número 6. Sé dirigido por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Cómo vives diariamente como un hijo o hija de Dios en este mundo? Es siendo regularmente y continuamente guiado por el Espíritu Santo. En Romanos 8, el apóstol Pablo aplicó esta verdad sobre la guía del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Esto es especialmente cierto para nuestras vidas de oración. De esta manera, el Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos qué debemos pedir como debemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Y el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:26 y 27. Número 7. Pide de acuerdo con la palabra de Dios. La séptima condición para que nuestras oraciones sean contestadas es orar de acuerdo con la Biblia. Este punto está muy relacionado con la condición anterior, ser dirigido por el Espíritu Santo. Verás, el gran asunto en la oración es la voluntad de Dios. Si estoy orando de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces, como hemos visto en la Escritura, sé que Dios me escucha. Y si sé que Dios me escucha, sé que tengo la petición que he pedido. Lo siguiente que podrías decirte a ti mismo es: ¿cómo sé la voluntad de Dios? ¿Y dónde se revela la voluntad de Dios? La respuesta está en la palabra de Dios. La palabra de Dios está repleta de principio a fin con promesas divinas. El apóstol Pedro llama a estas promesas preciosas y grandísimas promesas, segunda de Pedro 1:4. ¿Y sabes qué son esas promesas? Las promesas de Dios son la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando encuentras una promesa que se relaciona con tu situación y satisface tu necesidad, esa promesa es la voluntad de Dios para ti. Dios nunca prometió algo que no fuera su voluntad. Cualquier otra cosa sería inconsistente. Supongamos que vinieras a Él y dijeras: Señor, prometiste. Él nunca diría: sí, prometí, pero no quiero hacerlo. Esta última condición, entonces, es el gran secreto que sella nuestra vida de oración. Oramos de acuerdo con la voluntad de Dios como se revela en su palabra. Nunca orarás una oración más alta o más efectiva que cuando seas guiado por el Espíritu Santo. Vas a la palabra, encuentras la promesa que se relaciona contigo y tu situación, y dices: Señor, tú lo dijiste, así que lo harás. Si haces esto, habiendo cumplido con las condiciones previas para la oración, descubrirás el secreto de orar efectivamente. Estamos creando la serie en profundidad sobre entendimiento de las oraciones. Si tienes alguna pregunta sobre la oración, escríbela en los comentarios, y trabajaremos en un video para ti lo antes posible. Gracias, y que Dios te bendiga.